Amados hermanos, bienvenidos a una edición más de nuestro programa Conversemos de Evangelismo y Apologética. Hermanos, es un placer estar una vez más con ustedes con este programa que, bueno, en realidad es un ministerio, porque nuestra meta a través de este ministerio es de poder edificarlos, de poder darles herramientas y de poder equiparlos para que usted aprenda a compartir su fe de una manera efectiva y bíblica. Pero antes de empezar con el programa, quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Luis Ángeles, que nos acompaña desde Tulancingo, Hidalgo, en México. Hermano Luis, bienvenido al programa. Hermano Miguel, gracias a Dios que nos da la oportunidad de tener este tiempo. Muchas gracias, como siempre, para mí es un honor, un privilegio, tanto compartir este tiempo contigo, conversando de apologética y evangelismo, y por supuesto con nuestros hermanos que nos acompañan el día de hoy. Amén. Luis, y hoy tenemos un programa muy importante y que esperamos sea de bendición, amados hermanos que están viendo esta transmisión esta tarde. Hermanos, a algunos de ustedes tal vez alguna vez se han preguntado, ¿realmente soy salvo? ¿Cómo puedo tener seguridad o certeza que realmente he sido salvo, que soy nacido de nuevo? O tal vez se han preguntado, ¿cuáles son las señales o cuáles son los frutos que acompañan a un nuevo creyente? Y Luis, ese es el tema del día de hoy, las señales de una verdadera conversión, o más bien, ¿cuáles son las señales de un verdadero creyente? Hermanos, y Jesús dijo que la evidencia convincente de una conversión es el fruto que se manifiesta en un nuevo converso. Y el día de hoy vamos a ver 5 señales, que son 5 frutos diferentes que la Biblia dice que existirá en la vida de un verdadero cristiano. Hermano Luis, una persona que ha nacido de nuevo, ahora tiene una nueva naturaleza y es una nueva persona. Segunda de Corintios 5:17 nos afirma que en Cristo somos una nueva creación. Todo lo viejo ha pasado y ahora hemos sido hechos nuevos. Pero también en Colosenses 3:10 nos dice que somos de una nueva naturaleza. Dice el apóstol Pablo a los colosenses, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a la imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Pero Luis, el nuevo creyente no solamente es una nueva persona y tiene una nueva naturaleza, pero el nuevo creyente siempre va a dar fruto. Es decir, que nunca se apartará de los caminos de Dios. Amén, hermano. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dijo que en esto es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto y que este fruto permanezca. Y para nuestros hermanos que nos están escuchando, antes de entrar a las señales que nos dan evidencia de una conversión genuina o verdadera, yo quiero compartir con ustedes 2 aspectos importantes de las Escrituras, que es la evidencia que Dios también nos ha dejado, Él mismo, no solo en cuanto a nuestros frutos que veremos el día de hoy, sino lo que Él nos ha dejado para garantizar y darnos evidencia de la salvación. Lo primero lo encontramos en Romanos 8:14, que es la evidencia interna, y es el Espíritu Santo. Este texto dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y la otra evidencia es externa, es la palabra escrita, la Biblia que tenemos en nuestras manos. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, el apóstol escribió que estas cosas se han escrito a todos los que creen en el Hijo de Dios para que sepamos que tenemos vida eterna. Así que, mi hermano Miguel, es importante saber esto, que Dios nos ha dejado también evidencias para conocer que somos salvos y una nueva criatura en Cristo Jesús. Así es, hermano Luis, y creo que el enfoque de este tema, de las señales y de los frutos, son las evidencias. Es decir, amados hermanos, debe de ser evidente cuando una persona realmente es nacido de nuevo, cuando una persona ha venido a una conversión verdadera a Jesucristo. Vamos a ver el primer fruto
que es el fruto del arrepentimiento. Cuando hay una verdadera conversión, hermano Luis, debe de haber arrepentimiento. Veamos lo que Jesús le dijo a los fariseos, a los líderes religiosos, a aquellos líderes que estaban en peligro, hermano, del infierno. En Mateo 3, 7, 8 dice: cuando él vio que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira? Produzcan frutos dignos del arrepentimiento. Es decir, hermano, ellos, los fariseos o los religiosos, creían en vano porque realmente no se habían arrepentido. Es por esto que Dios manda ahora a todo hombre en todo lugar al arrepentimiento en Hechos 17, porque por un tiempo había pasado esas cosas por ignorancia, pero ahora manda a toda persona y en todo lugar arrepentimiento. En Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina, el perdón de pecados y salvación. Es decir, el arrepentimiento consta de confesar sus pecados y apartarse. En Proverbios 16:6 dice que el verdadero convertido se apartará de la maldad. Es decir, hermano Luis, estamos hablando de un giro, ¿verdad?, en la persona. Nosotros, cuando vivíamos sin Cristo, teníamos una naturaleza, o como lo dice, vaya la redundancia, por naturaleza éramos pecadores, con una naturaleza pecaminosa, pero el que confiesa a Cristo ahora debe de apartarse de las obras malvadas, debe de apartarse de sus pecados. El arrepentimiento, Luis, es un proceso importante dentro de la salvación y debe ser un fruto de toda persona que realmente ha nacido de nuevo. Si no hay fruto de arrepentimiento, hermano, es muy posible que esa persona no sea salva. Ahora, algo que me gusta de las Escrituras, hermano, y amén a todo lo que has dicho, es que el que es salvo o el que ha sido salvado por el Señor, pues experimenta no solamente el arrepentimiento en el momento de su conversión, sino que el resto de su caminar con Cristo está continuamente arrepintiéndose. Es decir, es una de las evidencias genuinas de la salvación, no solamente en el momento en que creemos, sino cuando somos salvados. Incluso vemos en la predicación del apóstol Pedro, en el primer sermón, el sermón inaugural que encontramos en Hechos capítulo 2, una vez que él predica el evangelio y expone a estas personas su pecado a través del uso de la ley, etcétera, como se promueve en las Escrituras, nos encontramos en Hechos capítulo 2, versos 37 y 38, que aquellos que escucharon el mensaje se compungieron de corazón, es decir, hubo un pesar en su corazón por haber pecado contra Dios, cuando hubo entendimiento de la gravedad de su pecado ante el Dios que es santo. Y le preguntaron a Pedro: ¿qué hacemos ante esta situación? Y Pedro les respondió: arrepiéntanse. Sé que continúa más el texto, pero el punto es esto: arrepiéntanse. Y la palabra arrepentimiento, hermano, es metanoia, una palabra griega que implica el cambio de mente, el cambio de pensamiento. En otras palabras, el arrepentimiento conlleva la idea de que el creyente está continuamente renovándose en su entendimiento con la palabra del Señor. Hermanos, pero Amén. La realidad es que si el estilo de vida de alguien, si el estilo de vida de alguien es el mismo después de confesar a Jesús, pues realmente no creo que esa persona haya venido a una conversión verdadera. Es decir, hermanos que están viendo esta transmisión, debe de haber una evidencia visible, interna y externa hacia las cosas del Señor. Bueno, vamos a pasar al siguiente fruto o la siguiente señal, que son las buenas obras. Las Escrituras nos dicen en Efesios 2:10 que nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. También en Mateo 5, capítulo 5, del 14 al 16, Luis nos habla de que nosotros debemos de ser la luz al mundo. Dice aquí: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder.
Y dice más adelante en el verso 16, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ese es nuestro testimonio. Nuestro testimonio debe de ser buenas obras frente a los ojos de Dios. Amén, hermano. Creo que las escrituras nos dan todo este parámetro. Santiago, por ejemplo, nos dice, muéstrame tu fe a través de tus obras. Creo que él mismo dijo, yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, las obras dan o son el resultado también de la conversión genuina y verdadera. Y probablemente nuestros hermanos que nos están escuchando ahorita piensan, bueno, pero ¿qué clase de obras? ¿Qué tipo de obras tengo que hacer? Bueno, creo que el ejemplo a imitar y a seguir son los pasos de nuestro Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pedro dijo que Él nos dejó en ejemplo todo para que sigamos sus pisadas. Y en Juan 14:11, la Escritura dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. En otras palabras, Jesús obraba y lo que Él obraba glorificaba al Padre. Y nosotros como creyentes tenemos que hacer las obras que Jesús hacía precisamente para que el Padre sea glorificado en todo. Esas son las buenas obras que Dios preparó. Muchas veces pensamos que solo se trata con hacer lo bueno en cuanto a nuestro concepto o criterio de lo que es bueno. Pero yo creo que el modelo a seguir y a quien tenemos que apuntar es hacia Cristo, lo que Él hizo, porque Jesús dijo así, el Padre está conmigo porque yo siempre hago lo que le agrada. Amén. Vamos con el siguiente punto. El tercer fruto, amados hermanos, es el fruto de la confesión a través de nuestra boca, de nuestros labios. Nuestros labios deben confesar, amados hermanos, el nombre de Jehová, nuestro Dios, porque la Biblia dice que toda buena dádiva, hermano Luis, viene de Dios. En Santiago 1:17 dice lo siguiente, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. En Hebreos 13:15 y 16 dice, por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. No olviden hacer bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Dice, es decir, el fruto de labios que confiesan a su nombre. La Biblia nos dice que toda buena dádiva viene de Dios. En Romanos 6:23, Luis, dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Luis, y esto debe merecer nuestra gratitud. Dios lo ha dado todo en Cristo. Nosotros servimos al Señor y le amamos no por lo que nos va a dar, sino por lo que Él ya dio. Me gusta mucho esta frase, la bendición de Dios es Cristo y no cosas. Eso es algo muy hermoso. Sin embargo, hermano, me gustaría, si me lo permites, ir un poco más profundo en este tema de la confesión, y precisamente que tiene que ver con confesar a Cristo. Quiero hacer una antítesis o una comparación precisamente entre dos tipos de creyentes. Por un lado encontramos en Juan 12:42 a aquellos que habían creído en Cristo. El texto dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, por supuesto por las maravillas, señales y milagros, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Eso suena fuerte, pero mira lo que dice el Señor al respecto. Él nos dice, el que se avergüence de mí o no me confiese delante de los hombres, yo no le confesaré delante de los ángeles que están delante de mi Padre. Bueno, Luis, y creo que haces un punto muy importante, Luis, porque aunque no estemos viviendo en un tiempo como el tiempo de los judíos bajo el yugo de los romanos, creo que estamos viviendo en tiempos que este punto es importante, porque hay presión de la cultura, hay presión de la sociedad, hay presión a veces hasta dentro de la familia o aún en algunas iglesias, en tu trabajo, en la escuela, con tus vecinos, etcétera. Hay una presión de lo que es la influencia de la cultura y estamos viviendo, Luis, realmente tiempos en que nosotros debemos de confesar el nombre de Jesús, pase lo que pase. Sabemos que las Escrituras nos dicen que si nosotros lo negamos frente
al hombre, Jesús nos va a negar frente a su Padre. Escuchen eso, hermanos. Así es. Eso es algo que, bueno, nos debe de dar temor por temor a parecer extremista o temor a parecer fanático o por temor a lo que sea. Hermanos, nosotros como cristianos, y una señal muy importante, no debemos de tener temor de confesar el nombre de Jesús. Es preferible quedar bien con Jesús o con Dios que ni quedar bien con el mundo, porque el mundo no nos va a juzgar. El que nos va a juzgar, de acuerdo a las Escrituras, es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y sí estamos viviendo en ese tiempo en que nosotros debemos de estar listos y firmes en la palabra de Dios con nuestra convicción que nuestro Salvador y el único que nos puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, hermano Luis, vamos a pasar al cuarto fruto, que es el fruto del Espíritu. Y estas son señales y frutos que creo que aplican a todas las personas. A mí hay dos de estos frutos que aplican, que me llegan personalmente a mi vida y a mi corazón, y están aquí en Gálatas 5, 22 al 23. Y aquí Pablo habla de los frutos del Espíritu y dice que los frutos del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Hermano Luis, yo era la persona más impaciente del mundo que puedas conocer en todas las circunstancias, y creo que me faltaba de mucha mansedumbre y de mucha templanza, pero es ahí, hermanos, el punto que ya que estamos hablando y revisando aquí. En Cristo somos una nueva persona con una nueva naturaleza. No somos hechos a la imagen del mundo, ahora somos hechos a la imagen de Dios, amados hermanos, y estos son frutos que deben de ser evidentes y visibles. Hermano Luis, voy a dar un pequeño testimonio porque esto me aplica mucho a mí personalmente, especialmente el fruto de la paciencia y la templanza. Hace algunos años, cuando mi pequeño Daniel, que ahora tiene 6, en aquel tiempo tenía 3, me puse a armar un cortinero, compré un cortinero nuevo, y mi hijo Mikey me ayudó a montarlo y todo. Tardamos como 2 horas y mi esposa estaba muy contenta porque puse el cortinero nuevo que ella quería. Salí a la tienda a hacer unas compras, era un sábado, salí a la tienda. Cuando regresé y entré a la casa y entré a la sala donde estaba el cortinero, volteé y dije, ¿qué pasó con el cortinero? ¿Dónde está? Y me llama la atención porque mi esposa me dijo así con los ojos, mira, mi hijo el pequeño Daniel, que tenía 3, pero muy fuerte, Luis, tú sabes que mis hijos son grandotes Sí. y fuertes, y mi hijo Daniel estaba escondido detrás del sofá, y créanme que me disgusté, pero en otro tiempo hubiera hecho un bochorno, ¿no? Como dicen, ¿por qué hiciste esto? Pasé 2 horas, todos los argumentos, y recuerdo que lo vi, le dije, ven, y ya medio así chiviado se acercó a mí y le dije, hijo, ¿qué pasó? No, papá, es que estaba jugando y lo jalé y lo tiré. Y le dije, no te preocupes, tu hermano y yo ahorita lo vamos a montar otra vez. Y quiero compartir este testimonio porque ese es el Miguel nuevo. El Miguel de antes hubiera reaccionado en una manera completamente diferente. Y hermanos que están viendo esta transmisión, espero que ustedes se puedan identificar, hermanos, en alguna área de su vida, porque ahora Cristo a través del Espíritu Santo nos va a dar amor, nos va a dar paciencia, nos va a dar sabiduría, mansedumbre, hermanos, y ahí ustedes pueden ver si son una nueva persona o si son la persona que antes eran. Luis, me pasé un poquito de mi tiempo, pero solo para que complementes lo que acabo de decir, hermano. Gracias. Fíjate, hermano, que me gustaría puntualizar algo para nuestros hermanos que, si son muy estudiosos de la Biblia, se van a dar cuenta que cada palabra tiene un propósito. Y en el verso 19, cuando habla de las obras de la carne, sí, las manifiesta en plural. Pero cuando está hablando del fruto del Espíritu, lo habla en singular, el fruto. No dice los frutos. Entonces, cuando dice el fruto,
identifica entonces que aunque se ramifica en los 9 que acabas de mencionar, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, aún así es uno solo. Que Dios está perfeccionando en nosotros, en cada uno de ellos, pero es el fruto, es la evidencia de que somos gobernados y guiados por el Espíritu Santo. Y solo para concretar o terminar este punto, hermano, me gustaría compartir Ezequiel, capítulo 36, versos 26 y 27. Esta es una promesa que Dios hizo en el antiguo pacto, apuntando hacia el pacto de la gracia, que es el pacto que tenemos hoy en Cristo. Y dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré, escuchen, dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Qué hermoso es saber que lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento, en Cristo, tiene su cumplimiento. El Espíritu Santo está en ti y en mí. Hermano Luis, hemos llegado al quinto punto, que es el fruto de la justicia. Y rápidamente aquí en Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo nos dice en el verso 11, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Es decir, que nosotros como nuevos creyentes debemos de estar llenos de los frutos de justicia. Segunda de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, como creyente nuevo debemos de tener, Luis, sed de justicia. Justicia es hacer lo que es justo, hacer lo que es correcto. Y el nuevo creyente, ahora que, puesto que ahora es cristiano, es una nueva criatura, debe tener un profundo deseo de hacer lo justo y lo correcto y de dejar de hacer lo injusto y lo correcto. Y hermanos, como lo mencioné ahorita, de acuerdo a 2 de Timoteo, aquí dice que todo aquel que invoca el nombre de Cristo se debe apartar de la iniquidad. Amén, hermano. Primera de Juan 2:29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En otras palabras, la justicia también es evidencia de aquel que ha sido salvado en esa verdadera conversión. No podemos hacer a Dios mentiroso. Por eso también voy a apelar al Antiguo Testamento. Proverbios 10:16 dice: la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Amén, Luis. Y también quiero puntualizar en algo, tenemos un poquito de tiempo todavía. Quiero puntualizar en Primera de Corintios 6, 9 al 12. Estoy seguro, amados hermanos, de que muchos de ustedes conocen este verso. Y aquí dice, en el verso 9, dice: ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no se equivoquen, ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se acuestan con hombres, ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni estafadores, ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Pero quiero puntualizar en algo, Luis, algo muy importante. Y aquí enseguida dice: y eso eran algunos de ustedes, le dice Pablo a los corintios. Antes ustedes o algunos de ustedes eso eran, pero ahora ustedes ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amados hermanos, en Cristo somos una nueva criatura y ahora ya en el nombre de Jesús hemos sido lavados, santificados, justificados y perdonados, hermanos. Somos una nueva criatura. El apóstol Pablo les está diciendo: algunos de ustedes antes eran esas cosas, y todos aquellos que muestran estas obras de la carne, como idólatras, adúlteros, afeminados, ávaros, borrachos, no heredarán el reino de Dios. Hermano, te dejo la última palabra antes de concluir. Hermano, lo único que puedo pensar a la luz de lo que acabas de mencionar y del tema que venimos hablando es que la garantía o la evidencia o la señal en concreto que identifica
a un verdadero creyente es que ama a Dios sobre todas las cosas y que va a amar a su prójimo como a sí mismo, que va a buscar que otros conozcan de Cristo, que va a buscar que los suyos caminen con el Señor y que cada día va a dar evidencia de dolor y tristeza por su propio pecado, reconociendo que solo Dios le puede perdonar y le puede levantar. Aquel que ha sido quebrantado por la ley del Señor es fortalecido y reanimado por el Evangelio de Cristo. Ese es el mensaje, hermano, que puedo compartir hoy, que aquel que ama verdaderamente a Dios y al prójimo, entonces puede dar evidencia y garantía de que el Señor le ha salvado. Amén, amén, hermano. Y ahora sí se nos ha terminado el tiempo, pero quiero decir compartir este último comentario. Si queremos saber si una conversión es verdadera, amados hermanos, entonces nos debemos de fijar en los frutos del Espíritu, o en los frutos que podemos tener, o en la carne. Y recuerden que en Mateo 7:18 dice que el buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. El fruto es la evidencia convincente de cómo es un árbol. Amados hermanos, les agradecemos una vez más que nos hayan acompañado en otra edición más de nuestro programa. Esperamos que haya sido de bendición y edificación para sus vidas. Hermano Luis, gracias por ser parte del programa una vez más. Es un honor para mí, hermano, un privilegio. Amén, Luis, gracias. Amados hermanos, y recuerden que nuestra misión, nuestra meta es de ir a buscar y a salvar lo que se había perdido, tal y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal, amigos? Es un placer y un gusto saludarles. Nuestra visión en Living Waters es de inspirar y equipar a los cristianos a cumplir con la Gran Comisión. Logramos esto a través de conferencias y talleres de evangelismo, nuestro programa de televisión, nuestra academia de embajadores y con el apoyo de recursos impresos en video y en audio. Y los quiero invitar a que visiten nuestra nueva página web en español.livingwaters.com, donde encontrará herramientas y recursos gratuitos de evangelismo que serán de bendición y de gran apoyo al momento de testificar y compartir el Evangelio de Jesucristo. Para adquirir nuestros recursos de evangelismo en línea, visite nuestra página web y haga clic en tienda. Y si desea adquirir nuestros recursos en Latinoamérica, haga clic en el enlace que lo llevará a nuestro directorio de los países donde tenemos nuestros recursos disponibles. En redes sociales nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook, Living Waters Español, y también a través de nuestro canal de YouTube, donde podrá ver una gran cantidad de videos evangelísticos. Si desea contactarnos, visite nuestra página web y haga clic en Nosotros y contáctenos. Gracias por sus oraciones y su apoyo. Y no olvide visitar nuestra página web en español.livingwaters.com.